Dios te bendiga, mi amigo que en esta hora me estás viendo y me estás escuchando a través de este video. Yo quiero compartir a tu vida un mensaje breve de la palabra de Dios. Yo no vengo a hablarte de religión, porque la religión no salva. Vengo a hablarte de alguien que está muy por encima de la religión. De alguien que a través de su vida, de sus obras, de su muerte y de su resurrección, es que Él marcó un antes y un después en la vida de la humanidad. Vengo a hablarte de alguien que en esta hora, si tú se lo permites, puede cambiar tu vida, tal y cual cambió mi vida hace muchos años. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo vengo a hablarte muy brevemente a través de este video de Jesucristo. Mira, Dios Padre, en su infinita misericordia y amor, es que Él proveyó de un Salvador a la humanidad. Tú y yo tenemos un Salvador. Y quizás en esta hora tú te hagas una pregunta muy válida y te estés preguntando, bueno, ¿a qué viene o de qué quiere salvarme Jesucristo? Y el libro de Lucas, en su capítulo 19, versículo 10, nos dice algo muy claramente. Dice, porque el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Es lo que sigue perdido todavía ahorita en la actualidad, el mundo. Porque el mundo vive en pecado, mi querido amigo. Porque da tristeza ver cómo cada día el pecado penetra más y más en la vida de la gente, cómo el pecado toma el control de la gente y los esclaviza, porque es lo que hace el pecado, esclaviza a la gente. Y yo te lo digo por una experiencia personal. Yo viví muchos años bajo la esclavitud del pecado y no me da pena decirlo, al contrario, es un testimonio, hasta que un día vino Jesucristo a mi vida y Él me libertó de esa esclavitud y ahora vivo muy feliz. Pero ¿sabes también de qué vino a salvarnos nuestro Señor Jesucristo? De la condenación eterna, de la muerte eterna. Porque después de la muerte física, que todos y cada uno de nosotros vamos a experimentar, es que aquel que haya muerto en pecado, aquel que haya muerto separado de Dios y sin Jesucristo en su corazón, es que irremediablemente va a morir espiritualmente. Lo dice la palabra de Dios. Y el morir espiritualmente significa vivir por toda la eternidad separado de Dios. Qué tremendo está esto, mi querido amigo. Es digno de analizarlo, de pensarlo. ¿Dónde quieres pasar tú la eternidad? Yo la quiero pasar con Dios. Y Dios quiere que tú también la pases con Él. Pero déjame empezar desde el principio. Y la palabra de Dios es muy clara y nos marca en Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y de entrada estamos fuera de la salvación, fuera de la vida eterna. Y todos cometemos pecados. No hay nadie que no cometa pecados. No hay uno solo en este mundo que pueda decir que no es pecador. Porque si eso dijera, dice la palabra de Dios, que hace mentiroso a Dios, porque el que dice que todos somos pecadores es Dios. Todos cometemos pecado y necesitamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes cuál es la consecuencia del pecado? Lo dice muy bien en su primera parte el versículo de Romanos capítulo 6, versículo 23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Y muerte espiritual. Y te lo acabo de explicar esto algunos minutos atrás, que es la muerte espiritual. Pero la segunda parte de este versículo tan hermoso nos muestra otro panorama. Dice, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Qué hermosa palabra es esta, mi querido amigo. Por una parte, este versículo nos habla que todos estamos condenados a muerte espiritual por medio del pecado, y la otra parte del versículo nos habla que solamente a través de Jesucristo es que nosotros podemos tener esa vida eterna. Pero es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente Jesucristo hizo los méritos necesarios al morir en la cruz del Calvario, y es que por gracia es que nosotros recibimos inmerecidamente ese hermoso regalo de la salvación y de la vida eterna, siendo aún pecadores. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi querido amigo, no vas a encontrar otro amor tan perfecto como el amor de Dios. Dios nos ama tanto que, como dice el versículo de oro, Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo en sacrificio para que tú y yo no nos perdiéramos, sino que accediéramos a esa promesa tan hermosa de la vida eterna. Pero déjame decirte algo muy claro en esta hora. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, es que no tienes salvación, no tienes vida eterna y no eres hijo de Dios. Y eso te lo voy a demostrar a través de un pasaje de la Biblia. Y contrario a lo que la mayor parte de la gente dice o piensa, de que todos somos hijos de Dios, no es así. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Somos criaturas de Dios. Los que realmente somos hijos de Dios somos aquellos que hicimos una vez una decisión de aceptar a Jesús en nuestros corazones. Tal y cual lo dice tan claramente el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí está ese pasaje que tú lo puedes confrontar en cualquier Biblia y dice lo mismo. Nos dio esa potestad, y potestad es igual a autoridad. Nos dio esa autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿A quienes? A los que lo recibimos, a los que creemos en su nombre. Y dice la palabra de Dios que antes, cuando vivíamos en el mundo y vivíamos en pecado, es que éramos hijos de Satanás. Pero ahora somos hijos de Dios. Qué gran privilegio. Qué gran cambio. Y Dios es un Dios de oportunidades. Y si tú no eres hijo de Dios, hoy tienes la oportunidad de serlo. Solamente tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón. No hay otro camino. No hay otra manera. No hay otra forma. No es a través de tu comportamiento, de tus obras. No es a través de la religión, como te lo decía al principio de la grabación. Es a través de Jesucristo solamente. Y el mismo Jesucristo nos dice categóricamente en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros no podemos ir a Dios más que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y te tengo otro pasaje, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo es nuestro mediador. Y un mediador es un conciliador que concilia casi siempre entre dos partes que están en conflicto. Y cuando el hombre vive en pecado,
Cuando el hombre vive en desobediencia con Dios, es que está en conflicto con Él y necesita ese conciliador. Pero cuando el hombre viene a los pies de Cristo, es que este conciliador, Jesucristo, nos reconcilia con Dios. Qué hermoso es esto, mi querido amigo. Yo me gozo cuando comparto esta palabra, porque esta palabra hizo grandes cosas en mi vida. Termino con esto, mi querido amigo. Entrégale tu vida a Cristo. Toma esa decisión de fe en esta hora. Permite que el Señor tome el control de tu vida. Porque cuando Dios toma el control de tu vida, grandes cosas empieza a hacer el Señor en ti. Porque cuando Él toma el control de tu vida, ahora ya no estás solo. Ahora tus batallas son sus batallas. Tus problemas descansan ya en las manos del Señor. Pero para que tú aceptes a Jesús en tu corazón, tienen que ocurrir dos cosas en tu vida. En primer lugar, tienes que reconocer que eres pecador y que necesitas de la ayuda de Dios. Segundo lugar, dice su palabra que tú tienes que confesarle tus pecados al Señor. Dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y termino ahora sí haciendo una oración por ti. Cierra tus ojos ahí donde estés y permíteme que yo haga una oración. Señor, te doy gracias en esta hora porque tú me permites compartir tu palabra y porque yo sé que tu palabra no ha regresado vacía a ti. Ha hecho el propósito para el cual tú la mandaste. En esta hora, Señor, pongo en tus manos a todos y a todas aquellas personas que en esta hora escucharon la reflexión de tu palabra. Y si hubiese alguno que aceptó a Jesús en su corazón, Señor, yo te pido que tú le bendigas, que tú lo ayudes, que tú le fortalezcas, que tú seas con él, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esta oportunidad. Y gracias, Señor, porque yo sé que ellos han comprendido tu palabra, Señor, y que ellos saben que solamente tú, Padre, los puedes ayudar. En el nombre de Jesús los pongo en tus manos, Señor, y te doy gracias, Padre, porque esta palabra ha penetrado en el corazón de aquellos y aquellas que la han escuchado. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, mi amigo, en esta hora, y yo deseo con todo mi corazón que el Señor sea el Señor de tu vida. Amén.